Pues vamos con ello, con la perspectiva de género, y voy a saludar a Javier Pérez Roldán, que es el presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos hablando, desde esa sentencia de la Manada se debate si debe modificarse o no el Código Penal y cómo debe hacerse. Desde su asociación proponen un debate técnico sobre los delitos sexuales. ¿En qué consiste eso? ¿En qué se traduce? Exacto, pues vamos a ver, el Código Penal constantemente hay que estarlo actualizando en función pues, de las concepciones éticas que tenga la sociedad, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que a veces se va demasiado rápido. Por ejemplo, aquí pues se ha estado diciendo que no se condena por violación y claro, y es que olvidamos que en el año 95 se suprimió precisamente del Código Penal el término violación por no estigmatizar a las víctimas. Porque una mujer que haya sido violada, no estigmatizarla, no utilizar esa palabra, ese nombre que suena tan mal, por así decirlo, ¿no? Se hizo esa reforma en el año 95 y ahora parece que se quiere rescatar el término. Aquí lo importante es condenar por determinados actos, bien, los que sean delictivos, los que se entienda que deban ser delictivos, y los términos, no estar constantemente introduciendo en el Código Penal un término, luego sacándolo, luego introduciéndolo. Y otra cosa que también queremos llamar la atención es que los abusos y las agresiones sexuales, por desgracia, en España están en aumento, y no solamente de hombre a mujer, sino abusos de menores, abusos homosexuales, que muchas veces se olvida que también existe ahí mucho por donde trabajar. Sí, claro, hay hombres que no denuncian abusos. Sí, casi el 100% de las víctimas de una agresión sexual son mujeres y casi el 100% de los agresores son hombres, ¿no? No, vamos a ver, no hace falta más que meterse en la hoja del Consejo General del Poder Judicial y ver la cantidad de sentencias que hay donde el abusado ha sido un hombre, un niño, un varón. Es decir, hoy en día hay más número de agresiones frente a mujeres, eso es una realidad evidente. Bien. Y también es evidente que hay muchos abusos sexuales y agresiones sexuales de mujeres que no se denuncian, por desgracia. Y hay un porcentaje aún más alto de abusos y agresiones sexuales de varones, por otros varones en muchos casos, o por mujeres, hay sentencias de condena del Tribunal Supremo, es decir, que no se denuncian, porque a un hombre le cuesta más denunciar, le cuesta más hablar precisamente de su intimidad sexual. Existe una victimación ya de primeras, uno va a una comisaría a denunciar pues que le ha tocado pues a lo mejor su jefa, y te van a poner malas caras, ¿qué pasa? ¿Que no le gustó? Entonces nosotros hablamos de que es necesario repensar el Código Penal, pero para tocar a todas las víctimas, con independencia de su sexo. Aquí lo importante es el eje del consentimiento y el eje de la asimetría que se da muchas veces en estas agresiones. Y esa asimetría se puede deber al sexo o se puede deber a otros motivos. Por ejemplo, en las agresiones a menores se debe por la edad. Y ha habido agresiones de mujeres con felaciones a menores donde han sido absueltas, de menores de 12 años, una muy reciente del año pasado, que resulta sorprendente. Bueno, pues queda clara su posición. Gracias, Javier Pérez Roldán. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fernando, venga, ahora tú. A mí me da mucha pena que este hombre, que seguramente sabe mucho de leyes, pero desconoce bastante profundamente lo que significa el término perspectiva de género, ¿no? Seguramente, por otro lado, habríais encontrado a alguien que sepa de leyes y de perspectiva de género bastante fácil. Pero Tenemos bueno, a Juana, pero esta persona, aparte... Tenemos a Juana, en directo, en plató, y ahora mismo le voy a dar... Digo en vez de él y un señor con una estampita así, que bueno, se le veía un poco la ideología. La perspectiva de género es una herramienta de análisis de la realidad. Es una herramienta que sale de la teoría de género, que nos voy a hacer ahora aquí un speech, pero es parte de la realidad de que muchas mujeres académicas, estudiosas y científicas, incluidas juristas, entienden que todas las mujeres en todas las partes del mundo, como reconoce hasta las Naciones Unidas, vivimos en una posición de desigualdad en absolutamente todos los ámbitos. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta para tratar de analizar la realidad y de, por tanto, proponer medidas para cambiar la realidad, teniendo en cuenta esa desigualdad en la que vivimos las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, este señor lo que no entiende que es que legislar con perspectiva de género es tratar, primero, de hacer unos espacios legislativos que no estén hechos por y para hombres, y además, desde luego, hombres de una élite, blancos, heterosexuales y marcados por una determinada ideología, que tienen estampitas, por cierto, en el despacho. Y luego, por otro lado, me parece una cosa muy intolerable que en un día como hoy estemos hablando y este señor empiece a hablar de señoras que hacen felaciones a menores
menores y de casos absolutamente excepcionales, porque la violencia contra las mujeres es un patrón y hay un perfil. En la violencia contra las mujeres, quien ejerce la violencia es un hombre. Y el 99% de las víctimas son mujeres o personas que están en situación de vulnerabilidad. Y tratar de cambiar ese patrón es tratar de hacer que las cosas sigan igual. Y lo que tenemos que hacer no es cambiar las leyes, sino, como ha dicho ella, cambiar el sistema. Las feministas, por cierto, lo llevamos diciendo hace tiempo, esto no son movilizaciones espontáneas, el movimiento feminista lleva diciendo la violencia contra las mujeres, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en 2016. Venga, Irán Chumas, la que violencia si no, no contra nos las hablan de 50 mujeres ciudadanos. tiene dimensiones de pandemia. Os podéis reír un montón, No, pero dentro no, de estoy 10 hablando años, del tiempo, dentro ya de sé. 10 años terminaréis dándonos la razón al movimiento feminista y llegaremos 10 años tarde. Venga,